Bueno, ahora si prestaste atención en todos los problemas que fuiste haciendo en la guía de dinámica, todos los objetos se movían a lo largo de una recta, excepto en el problema 16 al final. Pero, ¿qué pasa cuando un objeto sigue una trayectoria curva? Sabemos de cinemática que el vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí? O sea que la dirección del vector velocidad va cambiando porque la trayectoria es curva. Entonces, si cambia la dirección del vector velocidad, ¿qué podemos decir de la aceleración? Y que sí o sí tiene que haber, aunque sea, una componente normal de la aceleración. Entonces, si el objeto sigue una trayectoria curva, tiene que haber una aceleración. Ahora, ¿qué sabemos de dinámica? A través de la segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si cuando una partícula sigue una trayectoria curva, sí o sí tiene que haber una aceleración, la conclusión que sacamos es que necesariamente deben actuar fuerzas que produzcan la aceleración para mantener el movimiento en una trayectoria curva. Cuando una partícula sigue una trayectoria curvilínea, generalmente es más útil resolver el problema de dinámica utilizando, por ejemplo, coordenadas intrínsecas. ¿Cómo hago la segunda ley de Newton? Bueno, similar a lo que habíamos visto para Cartesania. Hago el diagrama de cuerpo aislado y en vez de descomponer las fuerzas en la dirección X e Y, las descompongo, veo las componentes en la dirección tangencial y normal. Y luego digo, bueno, la suma de todas las componentes de la fuerza en la dirección normal van a ser igual a masa por aceleración normal, o sea, masa por velocidad cuadrada sobre radio de curvatura. Luego hago lo mismo en la dirección tangencial. Sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. O por ahí capaz que me conviene usar coordenadas polares. Hago lo mismo, descompongo las fuerzas en la dirección radial y en la dirección transversal. Bueno, este problema dice, hallar la máxima velocidad que podría tener un bloque que desliza por la pista sin fricción sin que pierda contacto al pasar por A. Bueno, me concentro en el bloque A, me fijo qué fuerzas actúan. Como está en contacto con la pista, parecerá la normal. Y como está en el campo gravitatorio, parecerá fuerza peso. El bloque sigue una trayectoria curva, entonces voy a elegir resolver el problema utilizando coordenadas intrínsecas. Pienso ahora en la segunda ley de Newton, en la dirección normal. Tengo mg en la dirección positiva menos n en la dirección negativa. Y esto es igual a masa por aceleración normal, que es masa por velocidad cuadrada sobre radio de curvatura. Ahora, yo sé de cinemática que la aceleración normal siempre es positiva, o sea que mg menos n me tiene que dar algo positivo, y eso es lo que da origen a la aceleración normal. Ahora, ¿qué pasaría si la normal fuera más pequeña? Cuando yo hago la diferencia mg menos n, como n es más chica, la aceleración normal me va a dar más grande. O sea, mg menos n me va a dar un número mayor que en el primer dibujo. Por lo tanto, la aceleración normal va a ser mayor en este caso. Entonces, cuanto menor sea n, mayor va a ser la aceleración normal y por lo tanto, mayor va a ser la velocidad de la partícula en A. Lo puedo pensar al revés. Cuanto más rápido vaya pasando la partícula por el punto A, menor va a ser la fuerza normal. Y la condición para que pierda contacto con la superficie es que se anule la fuerza normal. Entonces, la velocidad máxima con la que puede pasar la partícula se obtiene haciendo que n sea lo menor posible, ¿sí? Haciendo el límite para n tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, tengo esa consideración y voy a la ecuación 1, hago el límite para n tendiendo a 0, me queda esto, simplifico la masa y de acá llega una expresión para la velocidad máxima posible que pueda tener la partícula al pasar por el punto A. Entonces, este es un valor de la velocidad límite, un valor extremo, ¿sí? Yo sé que si la partícula pasa por el punto A con una velocidad menor que la velocidad máxima, entonces el valor de n será distinto de 0 y la partícula estará en contacto con la superficie. Mientras que si la partícula llega al punto A con una velocidad mayor que la velocidad máxima, la normal va a ser 0 y el bloque se va a despegar.
Bueno, nuevamente, como les dije hace un rato, debemos combinar siempre lo que sabemos de dinámica con nuestro conocimiento previo de cinemática, ¿sí? Por cinemática me doy cuenta que al seguir una trayectoria curva debe haber una aceleración normal, mientras que por dinámica yo sé que si hay una aceleración debe haber una fuerza, y las fuerzas en este caso son la normal y mg. Veamos otro ejemplo. Una esfera de masa m está unida al extremo de una cuerda de longitud L y se mueve bajo la influencia de la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Esto es lo que normalmente se llama péndulo. Hallar la tensión de la cuerda cuando forma un ángulo θ con la vertical si la rapidez de la esfera es en ese instante v. Bueno, me fijo las fuerzas que actúan. En este caso, debido al contacto con la cuerda aparece la tensión T y debido a que está en el campo gravitatorio está la fuerza peso. La partícula sigue un tramito de una trayectoria circular, un pedazo de un círculo, es decir, sigue una trayectoria curva. Voy a elegir resolver el problema en intrínsecas. Entonces acá tengo la dirección tangencial y la dirección normal. Fíjense que la fuerza peso forma un ángulo θ con la dirección normal. Entonces me fijo la segunda ley de Newton, primero en la dirección normal. Tengo T en la dirección positiva y la componente del peso en la dirección negativa, menos mg coseno de θ. Es masa por aceleración normal. Esto es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio de curvatura, que en este caso, fíjense que la partícula seguiría un tramo de un círculo de radio igual a la longitud de la cuerda, ¿sí? Entonces velocidad al cuadrado sobre L. Y en la dirección tangencial, lo único que tengo es la otra componente del peso, mg seno de θ es igual a masa por aceleración tangencial, ¿sí? Bueno, acá de esta última ecuación podría decir, bueno, hay una aceleración tangencial que es distinta de cero, por lo tanto, me aseguro que la velocidad, la magnitud de la velocidad no va a ser constante, va a ir cambiando porque hay una aceleración tangencial, ¿sí? Bueno, pero de la ecuación en la dirección normal, ya directo puedo despejar lo que me pide el problema, que es la tensión, ¿sí? Bueno, estos ejemplos son muy sencillos y en el práctico hay uno muy parecido que es el problema 18. Bueno, ahora quería comentarles el caso de la curva con peralte. Una curva con peralte significa que el nivel de una pista o ruta tiene una pendiente, ¿sí? Fíjense que acá estaríamos viendo un corte de perfil. Las fuerzas que actúan sobre, en este caso, el auto, son su peso y la normal, que se inclina, digamos, que tiene no solo una componente vertical, sino que además tiene una componente horizontal dirigida, digamos, hacia el centro de curvatura de la curva que está tomando el auto, ¿sí? O sea, esta componente de la fuerza dirigida hacia el centro de curvatura proporciona una componente en la dirección normal, que es la necesaria para que el vehículo siga la curva, tome la curva, la que nos va a proveer de la aceleración normal. Fíjense que acá estaría indicada la dirección normal y una dirección vertical, ¿sí? En la cual no hay movimiento, ¿sí? O sea, el movimiento que hace el auto es un movimiento plano. Acá sería visto de arriba, por ahí se entiende un poco más cómo es la curva. Esta sería la dirección normal y así sería la componente normal de la aceleración. Acá está en las dos, digamos, desde los dos vistas, de las dos vistas, ¿sí? Fíjense que en la dirección normal, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, tendríamos la componente de la fuerza normal, n seno de θ, igual a masa por aceleración normal, que es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de la curva. Mientras que en la dirección vertical, que llamamos K, tendría la otra componente de la fuerza normal, n coseno de θ menos mg, y está igualado a cero, porque no hay movimiento en la dirección vertical, ¿sí? Veamos ahora el siguiente ejemplo. Consideremos un cuerpo que se desliza a lo largo de una superficie externa de un casquete esférico sin rozamiento. En el caso en que el cuerpo se aparta muy lentamente del punto superior del casquete, ¿en qué punto deja de tener contacto con el casquete? Bueno, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Debido al contacto con el casquete está la normal, ya que no hay fricción, y debido a que está en el campo gravitatorio, actúa la fuerza peso. Entonces la fuerza normal es la que nos da idea
de contacto entre el objeto y el casquete. Entonces, va a dejar de tener contacto este cuerpo con el casquete cuando la normal se haga cero. Entonces, fíjense que la normal está en una dirección que forma un ángulo θ con la dirección vertical. Entonces, si yo pudiera encontrar una expresión para la magnitud de la normal en función del ángulo θ, entonces yo podría ver para qué valor del ángulo θ la normal se hace cero y así resolvería el problema. Bueno, para tratar de encontrar eso, vamos a empezar a resolver este problema utilizando coordenadas polares. Acá tenemos la dirección radial y la dirección transversal. Fíjense en la dirección transversal. Yo estoy eligiendo un ángulo θ con la dirección vertical. Entonces, la dirección de sub θ indica la dirección en la cual aumenta el ángulo θ, ¿sí? Tengan cuidado porque en los ejercicios que vimos antes siempre tomábamos el ángulo θ con el eje X. Bueno, esta vez es con el eje Y, entonces E sub θ es como está indicado ahí en el esquema. Bueno, entonces, en la dirección radial tengo toda la normal en la dirección positiva y la componente del peso en la dirección negativa, menos mg coseno de θ. Ese es igual a masa por aceleración radial. Y en la dirección transversal tengo solamente la componente del peso mg seno de θ. Ahora voy a tener en cuenta qué pasa con la variable radial r. A medida que la partícula se desplaza a lo largo del casquete, la magnitud de r no cambia porque es la distancia entre el polo hasta donde está la partícula y eso va a ser siempre igual al radio del casquete. Por lo tanto, r punto y r2 puntos van a ser siempre igual a 0 y los podemos simplificar en estas expresiones. Bueno, de la ecuación 1 podría despejar una expresión para n. Pero fíjense que acá, en esta expresión, está θ punto. Y θ punto va a ir cambiando con el ángulo θ. Entonces yo previamente necesito encontrar una expresión de θ punto en función de θ. Y para eso voy a usar la ecuación que todavía no usé para nada, que es la ecuación 2. ¿Sí? Entonces esto me dice que g seno de θ es r θ 2 puntos, o θ 2 puntos es g sobre r seno de θ. Pero yo no quiero θ 2 puntos, quiero θ punto. Entonces esta última ecuación la voy a usar para integrar y a partir de la integración hallar θ punto. Bueno, ¿cómo hago para integrar? Me acuerdo que θ 2 puntos es la derivada de θ punto con respecto al tiempo. Pero bueno, no puedo multiplicar por diferencial de t porque del otro lado del igual tengo una función del ángulo θ, no del tiempo. Entonces lo que voy a hacer va a ser usar la regla de la cadena. La derivada de θ punto con respecto al tiempo es la derivada de θ punto con respecto a θ por d θ de t. ¿Y qué gano con esto? Que d θ de t es θ punto. Entonces ahora sí, esto está mejor para poder integrar porque multiplico de los dos lados por diferencial de θ y obtengo esta expresión que ahora sí la puedo integrar. Bueno, prestemos atención en los límites de integración. Yo voy a integrar desde la posición inicial de la partícula hasta una posición genérica, digamos. Bueno, pensemos en la primera integral, donde la variable que yo integro es θ punto. Θ punto tiene que ver con la velocidad. Recordemos la velocidad en polares. Está acá arriba, es r punto n sub r más r θ punto n sub θ. Y como r punto es 0, va a ser r θ punto, ¿sí? Y el enunciado me decía que la partícula se apartaba muy lentamente de la posición, digamos, inicial, que era cuando estaba arriba del todo en el casquete. Por lo tanto, voy a considerar que en el instante inicial la velocidad de la partícula es 0. Entonces, como la velocidad es r θ punto y r es igual al radio del casquete, la única opción es que θ punto en el instante inicial sea 0. Y lo que estamos poniendo acá en el límite de integración inferior, ¿sí? Que como parte de reposo, θ punto 0 va a ser igual a 0. Bueno, integro hasta un θ punto genérico. Y en la otra integral, integro desde el ángulo 0 hasta un ángulo θ genérico. Bueno, la primera integral me da θ punto cuadrado sobre 2 y del otro lado g sobre r es constante y la integral de seno es menos coseno entre θ y 0. Recuerden que coseno de 0 es 1. Bueno, entonces ya de acá
tengo una expresión para tita punto al cuadrado que ahora sí la puedo reemplazar en la expresión 1'. Entonces reescribo tita punto cuadrado y lo reemplazo en 1'. Me queda, distribuyo la m y me queda que n es mg coseno de tita menos r, y en vez de tita punto cuadrado pongo 2g sobre r por 1 menos coseno de tita. Simplifico las r y me fijo que mg coseno de tita me aparece acá una vez y también me aparece acá, fíjense que hay dos veces, está dos veces el menos, menos por menos más, entonces acá me aparece dos veces, entonces 1 más 2, tengo 3 veces mg coseno de tita y me queda un término negativo menos 2m por g. Ahora fíjense esta expresión, ¿qué pasa con el coseno de un ángulo a medida que el ángulo aumenta desde cero? El coseno va disminuyendo, entonces esta expresión me dice que a medida que aumenta el ángulo tita, a medida que el objeto va cayendo a lo largo del casquete, la normal va a ir disminuyendo. Entonces, el objeto se va a despegar para un ángulo tal que la normal se haga 0. Entonces pongo que 0 es igual a 3m por g coseno de, llamémoslo tita de despegue, el ángulo para el cual se despega el objeto. Y de acá simplifico mg y me queda que coseno de tita de despegue es 2/3. Y eso da que más o menos para un ángulo de 48 grados el objeto se va a despegar. Y fíjense que este resultado me da independiente de la masa del cuerpo. O sea, cualquier objeto que uno pongamos arriba de un casquete, siempre que no haya rozamiento, se va a despegar aproximadamente a los 48 grados. El ejemplo 11 también nos va a servir para resolver el problema 21, que dice que la esfera de masa m está sostenida por una ligera varilla girando alrededor del eje horizontal en O, como muestra la figura. La distancia entre O y el centro de la esfera es r. Si la esfera se suelta partiendo de reposo con un ángulo tita igual a 0, determina el valor de tita para el cual la fuerza en la barra cambia de compresión a tensión. Bueno, mientras en el problema 11, mientras el cuerpo estaba en contacto con el casquete, los dos problemas eran iguales, ¿sí? Entonces veamos. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo aislado de la esfera en un primer momento? Bueno, tendríamos las mismas fuerzas que en el problema del casquete. La normal en la dirección radial positiva y la fuerza peso, ¿sí? Pero en el inciso A no me está preguntando qué le pasa a la esfera, sino que me está preguntando algo sobre la barra. Entonces, la barra ejerce sobre la esfera la fuerza N. Entonces, por la tercera ley de Newton, si yo ahora analizo la barra, sobre la barra se va a ejercer una fuerza N en la dirección radial negativa debido al contacto con la esfera, ¿sí? En este caso, esa fuerza N es de compresión, comprime a la barra. Bueno, en este problema lo que ocurre es que, volvamos a la esfera, la normal a medida que la esfera, que el ángulo va aumentando, va a ir disminuyendo, se va a hacer 0 y luego lo que va a ocurrir es que de ahí en adelante la fuerza N, que para ángulos pequeños está en la dirección radial positiva, va a comenzar a estar en la dirección radial pero negativa, ¿sí? Y por lo tanto, cuando vamos a la barra, va a estar en la dirección radial positiva, ¿sí? Digamos, va a ser una fuerza de tipo tensión, como que tiende a estirar a la barra. Bueno, tengan en cuenta ese tipo de cosas cuando empieces a resolver este problema. Bueno, también el ejemplo 11 nos va a servir de guía para resolver el problema 22.